UGD, UGD Radio, tu mundo dentro del mundo. Buen día, David, buen día, Rosario, buen día a toda la audiencia. ¿Qué es el Partido de la Libertad? ¿A quiénes nuclea en la provincia de Misiones? Nuclea a liberales y a libertarios. El nombre del partido es el Partido de la Libertad, Dignidad y Bien Común, pero más conocido como el Partido de la Libertad. Definimos la propuesta del partido como liberal, en defensa de la vida, la libertad y de la propiedad privada. Ninfa, ¿a quién responden a nivel nacional? ¿Cuál sería su referente? Nuestros referentes a nivel nacional son Javier Milei y José Luis Esper. Pero, digamos, nosotros, este no es un armado nacional. Ellos tienen, digamos, su presentación a nivel local en Cava y en provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces nosotros, como liberales y libertarios, decidimos también, digamos, armar nuestro propio espacio para poder presentarnos a nivel local, porque no existe un armado nacional todavía, a pesar de que es incipiente en un montón de provincias. O sea, el liberalismo está creciendo y se está moviendo en las distintas provincias, pero todavía no tienen una fuerza como para unificarse y tener un partido nacional. Bien. Entonces, nosotros tenemos sí referentes que son muy importantes para nosotros, a quienes seguimos y seguimos sus ideas y tratamos de trasladar esas ideas, y el espacio ha crecido bastante con toda la información y con toda la capacitación que estamos teniendo, digamos, a partir de vivos, de seminarios, de Zooms, etcétera. Bien. Volviendo al tema del partido puntualmente, contanos un poco cómo se forma, hace cuánto están acá en la provincia. Mira, nosotros el año pasado habíamos comenzado con el espacio de Unidos, pero ya existía acá en la provincia hace unos años el Partido Libertario, que está en formación, que nunca se conformó como partido porque, bueno, necesitaba terminar algunas afiliaciones y por la pandemia no pudo ser. Nosotros cuando irrumpimos como Unidos, también inscribimos un partido. Por el tema de la pandemia también se nos complicó en el tema de las afiliaciones, etcétera. Pero después se nos acercaron del Partido de la Libertad y nos ofrecieron el espacio. Era un partido nuevo que nunca había competido y bueno, y consideró que nosotros éramos buenos candidatos porque más allá de tener el partido, nosotros veníamos militando activamente en las marchas, en las plazas. Tenemos en nuestras redes, por ejemplo, pueden ver que en todas las marchas estuvimos nosotros. ¿Cómo son las redes? ¿Cómo? ¿Cómo son las redes? Liberales Misiones. Okay. Liberales Misiones. En Instagram, en Facebook, también tenemos una página que es www.liberalesmisiones.com, donde pueden entrar y ver nuestras propuestas, informarse respecto de quiénes somos, de cómo estamos trabajando, hace cuánto estamos trabajando. Ahí tenemos toda nuestra historia, digamos, porque más que los medios, nosotros recurrimos a las redes, porque claro, somos un partido que empieza recién, que es de incipiente formación, que no es muy conocido además, porque nosotros no somos kirchneristas, no somos macristas, no somos renovadores, sino somos gente, digamos, que comenzó con una especie de think tank, si se quiere. Y bueno, ahí con las ideas liberales empezamos a decir, bueno, para que este sistema pueda ser transformado de alguna manera, nuestras ideas tienen que ser escuchadas. Claro. ¿Qué propuestas pretenden llevar a la Cámara de Representantes de la provincia? Son varias propuestas. Todas tienen que ver, digamos, con el liberalismo, ¿no? Ya que el liberalismo tiene la convicción de que la riqueza se crea en el sector privado y que el rol del sector público debe ser dar un paso atrás para evitar entorpecer y distorsionar los procesos del mercado. Para que las empresas que ofrezcan una mejor respuesta a las preferencias y necesidades de los consumidores vayan a más, y aquellas que no se adaptan con la misma eficacia se vean obligadas a mejorar. Por eso decimos también que cuando se introducen normas, leyes, regulaciones, estas deben ser simples, claras y poco intervencionistas. Nosotros estamos en contra del intervencionismo del Estado y del estatismo exagerado. Claro. Eso en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social. Claro. Espera que te cuento más o menos cuáles son nuestros proyectos concretamente. Esto sería más o menos para que se sepa, para que la audiencia sepa más o menos en qué consiste nuestra propuesta a nivel liberalismo. Ahora vamos a las propuestas específicas para la provincia. Tenemos proyectos, por ejemplo, de reducción de gasto público,
para poder reducir impuestos. Primero se tiene que reducir el gasto público, eliminando, por ejemplo, estructuras innecesarias, no creando nuevas estructuras, porque más gasto público, como diría Milton Friedman, él dice que el gasto es el impuesto, que cada vez que se aumenta el gasto, se envía la señal de que tarde o temprano habrá que pagar más impuestos. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos que bajen esos impuestos, tenemos que reducir los gastos, sin incrementar la deuda pública provincial. Uh-huh. Otro de los impuestos, por ejemplo, otro de los proyectos sería la devolución de impuestos de la coparticipación federal a los emprendedores, pymes y comerciantes una vez que se abra de nuevo el puente. Uh-huh. Porque ya que no logramos establecer la zona aduanera especial, esa sería una manera, digamos, de compensar a nuestros comerciantes, emprendedores y pymes para que puedan competir con los países vecinos. Uh-huh. Otro proyecto sería un proyecto para terminar con la violencia burocrática que esclaviza a los ciudadanos y comerciantes con trámites interminables. O sea, hemos hablado con comerciantes y nos dicen que lleva hasta 1 año poder habilitar un comercio, por ejemplo. ¿Por qué? Si tenemos las tecnologías de la información, y eso tendría que llevar máximo 1 semana, como mucho. Uh-huh. También tenemos otros proyectos, como por ejemplo el proyecto de liberalización del servicio eléctrico, uh-huh, para que lo podamos reemplazar por un sistema de autogestión, donde cada misionero pague solamente lo que consume. No sé si se entiende, o sea... ¿Cómo sería? Evitar, por ejemplo, el organismo que conocemos, digamos, que tiene en la factura de luz, tiene un montón de impuestos que nosotros no entendemos, digamos, por qué estamos pagando todo eso. Uh-huh. Bien. Y eso incrementa la factura. Así, en cada uno de los servicios, si nosotros miramos, no estamos pagando solamente el servicio, sino que estamos pagando un montón de ítems que en realidad no entendemos por qué los estamos pagando. Y aparte son ítems que una vez que se incorporan, nunca más desaparecen. ¿Y cuál es el rol del Estado, teniendo en cuenta que desde su perspectiva debería intervenir lo menos posible? ¿Dónde sí puede estar presente el Estado? En la justicia, en la seguridad. Nosotros somos liberales clásicos, digamos, tirando a minarquistas. O sea, queremos la máxima reducción del Estado, pero asegurando servicios que los privados no podrían, digamos, suplantar. ¿Hay algún momento histórico de la Argentina que les represente en cuanto a modelo económico aplicado? Según nos comenta Javier Milei, por supuesto, de donde sacamos la información, que a principios de siglo la Argentina estaba como líder en el mundo, o sea, estaba compitiendo con Estados Unidos en cuanto a crecimiento económico, era el país con mayor PBI en el mundo, etcétera. Nosotros queremos volver a rescatar, digamos, esa actividad privada que hacía que los argentinos, digamos, tuvieran trabajo, que no dependieran del Estado, que no dependieran de subsidios, ni de dádivas, ni de planes, sino que fueran dignificados a través del trabajo propio, uh-huh, que fue lo que hizo crecer a este país en su momento. Bien. Después, digamos, el crecimiento gigantesco, elefantiásico de la estructura estatal es lo que nos está aplastando, lo que no está permitiendo que haya un crecimiento genuino, un desarrollo genuino económico. ¿Privatizarían servicios en la provincia como luz y agua que son de empresas pertenecientes al Estado? Y eso habría que ver caso por caso, no podemos decirlo en general. Ahora, hay que ver si son realmente eficientes. El problema con el Estado es que la eficiencia se pierde cuando hay demasiada gente que no es, digamos, la interesada directa en cuanto a recibir el servicio o en cuanto a conseguir ganancias de ese servicio, lo cual conseguir ganancias tampoco es malo. O sea, los empresarios y las personas que emprenden no lo hacen porque si lo hacen porque ellos están, además de generar trabajo, están persiguiendo más ganancias, poder crecer, poder generar más trabajo y llegar hasta el máximo posible. Y eso no está mal. O sea, no sé por qué hay como una mentalidad de que las personas que quieren con su trabajo, con su esfuerzo, con su capital salir adelante, son personas a las que hay que ponerles un impuesto a la riqueza, impuesto a la ganancia, y llenarlos de impuestos y sacarle el 50% de todo lo que ganan. Ninfa. Por eso las empresas huyen de la inseguridad jurídica, huyen de este tipo de sistema que tenemos.
Bien. Ninfa, ahora cambiando un poco de temas, hablamos del partido, hablemos un poco de usted. ¿Cómo usted se siente interpelada por la política? ¿Cómo comienza esta militancia política? Bueno, yo en su momento comencé con el tema del aborto. O sea, había comenzado con NOS, pero por una cuestión de que yo, digamos, como un valor para mí muy importante para mí y que yo veía que no era representada suficientemente, es el tema de la vida, digamos, desde la concepción. Por supuesto, como liberal, yo respeto absolutamente la libertad de conciencia de todos. O sea, todos pueden tener sus ideas y su forma de vivir, y para mí el tema del aborto y del género y todo eso es una cuestión privada de las personas. El Estado no tiene por qué intervenir en eso, ni legislar, ni meterse, o sea, pero ya estaba legislado porque el aborto era ilegal y era punitivo. Pero por más que haya sido así, nadie iba preso por eso, ni había varias personas presas que fueron liberadas. Puede ser, pero a ver, sí, bueno, pero o sea, no era la norma común, ¿no? O sea, eso era una cosa que muy muy rara, y sabemos que eso se practicaba normalmente en la sociedad. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que las personas que no comparten esas cuestiones tengan que con sus impuestos pagar una cuestión que me parece que tendría que ser de gestión privada. O sea, no, o sea, está bien haberlo despenalizado, etcétera. Ahora, no estoy de acuerdo que a mí como ciudadana argentina me hagan pagar una cuestión, una práctica con la que yo no estoy de acuerdo, siendo además que hay prácticas tan importantes como operaciones de cáncer, ahora el COVID, tantas cuestiones que hay que tratar. Pero urgentes. Usted sabe que el cáncer en Argentina tiene un tratamiento cubierto totalmente por el Estado y por los prepagos, Bueno, ¿no? pero en eso sí estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Ahora, en otras cuestiones donde nosotros nos dividimos con respecto a si es algo que tenemos que pagar o no entre todos, bueno, ahí se tendría que respetar la libertad individual de cada uno. Así como yo respeto la libertad individual de aquel que quiera hacerlo, me parece bárbaro, pero que lo pague de su bolsillo. Bien. ¿Cómo llega usted a estar primera en la lista? ¿Por qué sus compañeros deciden que usted es la mejor cara para representar al liberalismo acá en la provincia? En primer lugar, porque inicié este espacio. O sea, de la nada misma, comencé, digamos, poniendo mi esfuerzo, convocando a gente, con una base de datos que me había acercado Unidos, y bueno, y solamente esa base de datos. Entonces yo tuve que organizar los grupos, hablar con la gente, transmitir las ideas además, y obviamente poner algún objetivo. El objetivo era poder competir. Por supuesto que en ese momento era una ilusión, porque o sea, un partido chico, sin recursos, sin dinero, sin nada, es muy difícil. Cada cosa que hacemos nos cuesta muchísimo, porque tenemos que poner nuestros propios recursos, pero estamos militando nuestras ideas. Y bueno, y naturalmente, digamos, la cuestión del liderazgo se dio de esa manera. O sea, me han reconocido, además son muchos los jóvenes que nos siguen, y han reconocido naturalmente el trabajo que hice desde el año pasado. Así que bueno, esa fue, digamos, la cuestión por la que estoy liderando este espacio ahora. Bien, ¿y qué expectativas tienen? ¿Creen poder meter un diputado más? Y esperamos eso, más allá. Lo que nosotros pensamos es que sería importante que hubiera una voz distinta a las que se escuchan. Porque la mayoría de los partidos nosotros consideramos que son socialdemócratas, es decir, de centro izquierda y de izquierda. Y esas son las voces que únicamente se escuchan. No existen voces de la derecha ni liberales. Nosotros no somos de derecha, somos liberales. Misiones es una sí. una provincia que tiene 77 municipios. Sí. ¿Qué propuestas tiene para, sobre todo, los sectores rurales que son importantes en la provincia, tariferos, tabacaleros, colonos que se dedican a otras actividades? Bueno, nosotros vamos a presentar proyectos para defender a nuestros productores yerbateros, tabacaleros, etcétera. Por ejemplo, con un reclamo que nos han hecho, que es la eliminación de la intervención estatal en la fijación de los precios de la yerba, por ejemplo. Me hablaban de que necesitan un libre mercado, porque si no va a pasar lo mismo que pasa con la carne, el Estado diciendo cuándo pueden exportar, cuándo no,
sacándole un montón de retenciones, y que uno dice, si uno pagara el 50% de impuestos en lo que come, en la nafta, en todo, en lo que produce, ellos pagan más, creo que hasta 70%, y uno viera un país donde no hay pobres, o hay pocos pobres, cada vez tenemos más pobres, cada vez estamos peor económicamente. Entonces, todos nuestros impuestos, ¿a dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? ¿Qué está pasando con todo eso? O sea, porque siempre ponen como ejemplo a Suecia, a los países nórdicos, etcétera, pero nosotros no somos los países nórdicos. Además que los países nórdicos son campeones en libertad económica, en creación de empresas. O sea, en todo lo que, o sea, son liberales en lo económico, absolutamente. Y una vez que se han hecho ricos, ahí ellos pudieron, digamos, distribuir de la manera que distribuyen. Pero nosotros no estamos ni cerca, estamos más cerca de ser Venezuela que cerca de ser de Suecia, digamos, ¿no? Con toda esta presión impositiva que estamos soportando. Además, alguien se tiene que plantar delante del Estado y ser la voz que defienda a los ciudadanos ante el avance estatal sobre las libertades individuales, sobre las libertades económicas. Esas voces recién están empezando a levantarse, con nosotros, con los liberales, por supuesto. Acá en la ciudad de Posadas particularmente, ¿tienen un sublema? Tenemos dos sublemas. Un sublema se denomina Liberales Pro Vida, que está a cargo de Franco Insaurralde, que es el primer candidato a concejal. Y el otro sublema es el Movimiento Libertario, que está a cargo del abogado Nicolás Sosa, que nuclea a todos los libertarios. El otro sublema, Liberales Pro Vida, es un sublema completo de evangélicos que son liberales que, digamos, han formado un sublema completo. Y el movimiento libertario son todos libertarios. O sea, nosotros como liberales, digamos, amamos la libertad. Por eso hay personas que pueden armar un sublema como el que armó Franco Insaurralde, y también está el Partido Libertario que, digamos, va del minarquismo al anarcocapitalismo más o menos, pero nosotros respetamos sus posturas ideológicas y permitimos que luchen porque se puedan ser escuchadas, obviamente. Por último, a nivel provincial, ¿cuál es el número de lista que usted encabeza y cómo la encontramos en el Cuarto Oscuro el domingo 6 de junio? Bueno, como Partido de la Libertad, Dignidad y Bien Común, y el número de nuestra lista es la 638. Así que a todos los misioneros los invitamos a tomar una alternativa diferente, que realmente sea oposición en la provincia y que se anime a dar la batalla cultural que necesitamos, por lo menos para que se escuche una voz distinta. Sabemos que somos minoría, sabemos que muchos de nuestros proyectos quizás ni siquiera sean tratados, pero los misioneros tienen que saber que nosotros vamos a defender a los ciudadanos misioneros. Bueno, muchísimas gracias, Ninfa. Le deseamos una buena campaña en lo que queda y buenas elecciones. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Saludos. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.